Hello, here's Jonas and welcome back to the channel. And now we are here with a brand new video, which is one of my favorite stories, which is called Como lo perdí todo, how I lost everything. Enjoy the story. Llamo Mateo Rojas. Antes viajaba por todo el mundo. No era rico, pero parecía rico. Tenía fotos en aeropuertos, hoteles bonitos, playas azules y restaurantes caros. En internet la gente pensaba que mi vida era perfecta. Yo también quería pensarlo. Trabajaba como fotógrafo para marcas pequeñas. Hacía campañas, videos cortos y fotos para redes sociales. Tenía una cámara cara, una computadora nueva, ropa bonita y muchos planes. Decía siempre, estoy construyendo mi futuro, pero la verdad era diferente. Yo no construía nada, yo corría de una ciudad a otra, de una idea a otra, de una persona a otra. Nunca me quedaba mucho tiempo en ningún lugar. Cuando algo se ponía difícil, compraba un boleto y me iba. Pensaba que eso era libertad. Ahora sé que muchas veces era miedo. Todo empezó a cambiar en Lisboa. Llegué allí para trabajar con una marca de ropa. El proyecto era simple: 3 días de fotos, videos en la calle y una campaña junto al mar. Me pagaban bien. Yo necesitaba ese dinero porque tenía deudas en mi tarjeta, pero nadie lo sabía. En mis historias de Instagram todo se veía perfecto. Café con vista, calles amarillas, mi cámara sobre la mesa, la vida de un artista libre. El primer día conocí a Inés, una productora portuguesa. Era tranquila, organizada y muy seria con el trabajo. Me dijo, Mateo, necesitamos puntualidad. Yo sonreí y dije que sí, pero esa noche salí con unos conocidos, bebí demasiado. Hablé demasiado, dormí poco. Al día siguiente llegué tarde. Solo 15 minutos, pensé. Pero para Inés no eran 15 minutos, eran una señal. Durante esos días hice muchas cosas mal. Olvidé una batería en el hotel. Perdí una tarjeta de memoria. Prometí entregar fotos por la noche y me dormí con la computadora abierta. Inés no gritaba, eso era peor. Solo me miraba y escribía cosas en su cuaderno. El último día, mientras fotografiábamos a una modelo cerca del río, empezó a llover. Todos corrieron para cubrir la ropa. Yo pensé primero en grabar una historia para mis redes. Quería mostrar el caos, la lluvia, el momento. Dejé mi mochila junto a una pared. Cuando volví ya no estaba. Mi cámara principal, 2 lentes, mi pasaporte, mi computadora y mi disco duro estaban dentro. Todo mi trabajo, todo mi dinero, casi toda mi identidad. Miré la pared vacía. La lluvia caía sobre mi cara y sentí que el suelo desaparecía. Pausa corta. Entiendes el español muy bien, pero entender y hablar son dos mundos distintos. Creamos un sistema único de 30 días. Es para personas como tú que viven en España o quieren venir y todavía no hablan. Nada de gramática aburrida. Solo 15 minutos al día. Reserva tu plaza ahora y recibe un 30% de descuento. El enlace está en la descripción. Expatly, where speaking becomes living. Fuimos a la policía, hice una denuncia, llamé al hotel, busqué por las calles, nada, nadie había visto nada. La marca estaba furiosa, las fotos del primer día estaban en el disco duro robado, algunos videos también. Yo repetía, lo siento, lo siento, lo siento. Pero esas palabras no arreglan un proyecto perdido. Inés habló conmigo fuera de la oficina. Su voz era fría, pero no cruel. Mateo me dijo, no perdiste la mochila hoy, la estabas perdiendo desde antes. No entendía al principio, luego sí. Había perdido la atención, había perdido la disciplina, había perdido el respeto por mi propio trabajo. La mochila solo hizo visible todo eso.
Esa noche volví al hotel sin cámara, sin computadora y casi sin dinero. Me senté en la cama. Por primera vez en años no tenía nada que publicar. Llamé a mi madre en Colombia. No quería preocuparla, pero no tenía a quién llamar. Ella escuchó todo en silencio. Luego preguntó, ¿tienes dónde dormir? Sí, dije. ¿Tienes comida? Sí. Entonces respira, hijo. Pero yo no podía respirar bien. Le dije que lo había perdido todo. Mi madre respondió, no, Mateo, perdiste cosas. Ahora tienes que ver si también te perdiste a ti. Esa frase me molestó. Yo quería consuelo, no sabiduría. Pero después, cuando colgué, la frase quedó en la habitación. Me miré en el espejo del baño. Vi ojeras, barba desordenada, ojos cansados. No vi al fotógrafo libre de mis redes. Vi a un hombre agotado, asustado y solo. Un hombre que había confundido movimiento con vida. No pude volver a Colombia enseguida porque mi pasaporte estaba robado y el proceso tomó tiempo. Tuve que cambiarme a un hostal barato. Compartía cuarto con 6 personas. Mi cama estaba arriba, cerca de una ventana que no cerraba bien. Tenía una mochila pequeña con ropa vieja y mi teléfono. Nada más. Sin cámara, yo no sabía quién era. Caminaba por Lisboa sin tomar fotos. Al principio eso me parecía una tortura. Veía una luz hermosa sobre una pared, una señora vendiendo flores, un niño corriendo detrás de una pelota. Mi mano buscaba la cámara que ya no estaba. Después empecé a mirar sin capturar, solo mirar. Eso era nuevo para mí, muy incómodo, muy lento, pero también real. Para pagar comida, conseguí trabajo temporal en un restaurante pequeño. Lavaba platos por la noche. El dueño se llamaba Joaquín. Era un hombre grande, con manos fuertes y poca paciencia. El primer día me dijo, aquí nadie es especial, aquí todos trabajan. Me dio un delantal y me señaló una montaña de platos sucios. Yo quería decirle que era fotógrafo, que había trabajado con marcas, que tenía seguidores. Pero no dije nada. Lavé platos durante horas. Agua caliente, jabón, grasa, ruido. Al final de la noche me dolían las manos. Joaquín puso un plato de sopa delante de mí. Come, dijo. Era una sopa sencilla, con pan. Yo tenía tanta hambre que casi lloré. Esa sopa no era bonita, no era para Instagram, pero era real y me salvó esa noche. Pasaron las semanas. Por la mañana iba a la embajada o hacía trámites. Por la tarde caminaba. Por la noche lavaba platos. Inés me escribió una vez, no para ofrecerme trabajo, solo para decirme que esperaba que estuviera bien. También escribió, cuando vuelvas a trabajar, hazlo con más cuidado. No con más estilo, con más cuidado. Guardé ese mensaje. Me dolió, pero era verdad. Un domingo, Joaquín me vio mirando unas fotos viejas en mi teléfono. Me preguntó si yo hacía fotos. Le dije que antes sí. Él señaló la cocina y dijo, mañana viene mi hija. Quiere fotos para el menú. No puedo pagarte mucho. Yo casi dije que no, porque no tenía cámara profesional, pero tenía mi teléfono y tenía ojos. Al día siguiente hice las fotos. Lentamente, con cuidado, sin ego. La hija de Joaquín las miró y sonrió. Son simples, dijo, pero tienen alma. Pausa corta. Espero que la historia te guste hasta ahora. Si quieres no solo oír español, sino también entenderlo y hablarlo, he escrito un libro. Son cuentos cortos y emocionantes en español que te ayudan paso a paso. Ya está disponible en línea. El enlace está en la descripción o fijado como comentario. Y ahora seguimos con la historia. Que lo disfrutes.
Esa palabra me acompañó. Alma. Antes mis fotos querían impresionar, ahora quería entender. Empecé a fotografiar con el teléfono cosas pequeñas, manos cortando pan, luz en una mesa, platos limpios al final de la noche, el cansancio en la cara de Joaquim, la risa de los cocineros. No publicaba casi nada. Por primera vez hacía fotos que no eran para demostrar quién era, eran para recordar dónde estaba. Un día una clienta vio una foto en la pared del restaurante. Joaquim la había impreso sin preguntarme. La clienta preguntó quién la había hecho. Él me señaló. Ella tenía una pequeña panadería y necesitaba fotos sencillas. Así llegó mi primer trabajo nuevo, muy pequeño, muy mal pagado, pero honesto. Fui con mi teléfono y una libreta. Escuché antes de fotografiar. Pregunté qué quería mostrar. No corrí. Cuando por fin tuve pasaporte nuevo, pude volver a Colombia, pero no volví igual. En el avión no hice fotos de la ventana, solo miré las nubes. En casa, mi madre me abrazó mucho tiempo. No dijo, te lo dije. No preguntó por el dinero perdido. Solo preparó arroz, frijoles y huevo. Comimos juntos en silencio. Después le enseñé las fotos del restaurante, de la panadería, de las manos de Joaquim. Ella las miró con atención. Estas fotos son más tuyas, dijo. Yo entendí. Meses después compré una cámara usada. No era la mejor, no era nueva, pero la pagué con mi trabajo. Empecé desde abajo. Restaurantes pequeños, tiendas familiares, retratos de vecinos, menos viajes, menos ruido, más presencia. A veces la gente me pregunta por mi peor viaje. Yo digo, Lisboa. Luego me preguntan qué perdí. Podría decir, una cámara, una computadora, un pasaporte, dinero, clientes, oportunidades. Todo eso es verdad, pero no es toda la verdad. En Lisboa perdí mi personaje, el hombre que siempre parecía libre, el hombre que sonreía para la cámara, pero no sabía quedarse quieto. Perder eso dolió más que perder la mochila, pero también fue necesario. Hoy sigo siendo fotógrafo, no famoso, no rico, no siempre seguro, pero cuando trabajo estoy allí, de verdad. Escucho, miro, cuido. Tengo menos cosas que antes, pero menos miedo también. Mi madre tenía razón, perdí cosas, casi me pierdo a mí, pero en una cocina caliente, lavando platos, empecé a encontrarme otra vez. Y eso, aunque suene extraño, fue lo más valioso que me pasó. Lo hiciste muy bien. Ahora, el siguiente paso es hablar con confianza. Asegura tu plaza en nuestro curso de 30 días y recibe un 30% de descuento. Enlace en la descripción. Hasta la próxima.